Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que pocos conocen, la vida real de Osama Bin Laden. Lo que la mayoría cree sobre él puede no ser cierto. En este video descubrirás secretos, momentos desconocidos y detalles que cambian lo que pensabas. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Osama Bin Laden nació en 1957 en Riad, la capital de Arabia Saudita, dentro de una familia que ya era conocida por su enorme influencia económica. Su padre, Mohammed Bin Laden, había construido un imperio en el sector de la construcción, logrando contratos directos con la familia real saudita. Gracias a este éxito, la familia Bin Laden creció con comodidad, recursos amplios y un prestigio que pocos podían alcanzar en el país. Osama se convirtió en uno de los muchos hijos del empresario, pero creció en un ambiente donde la disciplina, la religión y el trabajo eran valores centrales en la vida diaria. Aunque la familia tenía acceso a una vida moderna y acomodada, la educación de Osama estuvo profundamente marcada por el conservadurismo religioso del país. Desde pequeño, aprendió a memorizar textos sagrados y a respetar reglas estrictas, lo que formó su manera de entender el mundo. En su entorno, la religión no era solo una práctica espiritual, sino también una guía social, política y moral. Así, mientras Arabia Saudita avanzaba con proyectos modernos financiados por el petróleo, una parte importante de su población seguía viviendo bajo una visión tradicional que influía fuertemente en los jóvenes. Durante su adolescencia, Osama estudió en la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah. Allí tuvo contacto con profesores y estudiantes que debatían con intensidad sobre los cambios que el mundo musulmán enfrentaba. En ese periodo, circulaban ideas sobre identidad, justicia, colonialismo y conflictos que afectaban a varias regiones islámicas. Muchos jóvenes discutían sobre la obligación moral de defender a comunidades musulmanas en situaciones de guerra. Aunque Osama no era un líder dentro de estos grupos, escuchaba con atención y absorbía muchos de estos discursos que alimentaban una visión crítica del mundo exterior. En esa misma etapa, figuras religiosas influyentes comenzaron a ganar popularidad entre los estudiantes. Algunos promovían interpretaciones estrictas del Islam y hablaban del deber de resistir cualquier forma de intervención extranjera en territorios musulmanes. Osama empezó a interesarse más por estos temas y por la situación de países donde había tensiones políticas o conflictos armados. Sin embargo, todavía no tenía un papel activo ni tomaba decisiones concretas más allá de su creciente interés y preocupación. A finales de los años 70, ocurrió un hecho que transformó el pensamiento de miles de jóvenes musulmanes: la invasión soviética de Afganistán en 1979. Esta noticia llegó rápidamente a Arabia Saudita y despertó un fuerte sentimiento de apoyo hacia el pueblo afgano. Para muchos, se trataba no solo de una guerra territorial, sino de una agresión contra una nación musulmana. Osama sintió que ese conflicto tenía un significado especial y comenzó a ver la posibilidad de involucrarse más allá de la teoría y los debates universitarios. Mientras el país debatía cómo mantener su equilibrio entre tradición y modernidad, Osama seguía desarrollando su identidad, combinando su educación religiosa con su acceso privilegiado a recursos y conexiones internacionales. Su entorno familiar le permitía viajar, aprender y observar de cerca la realidad del mundo musulmán. Poco a poco, todas estas experiencias comenzaron a darle la sensación de que debía tomar un camino propio. Aún no sabía con exactitud cuál sería ese camino, pero el conflicto en Afganistán empezaba a ocupar un lugar cada vez más importante en su pensamiento, abriendo la puerta hacia la próxima etapa de su vida. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, el impacto se sintió en todo el mundo musulmán. Para muchos jóvenes, este acontecimiento representaba una amenaza directa contra una nación que compartía su fe. En Arabia Saudita, el conflicto generó un movimiento de solidaridad que se extendió rápidamente. Grupos religiosos, organizaciones caritativas y personas comunes empezaron a ofrecer apoyo moral y económico a los afganos. Osama Bin Laden observaba este ambiente con creciente interés, y cada noticia que llegaba desde Afganistán parecía reforzar su sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Osama decidió viajar a Pakistán para ver de cerca la situación. Al llegar, encontró campos donde miles de refugiados huían de la guerra. Muchos de ellos habían perdido sus hogares y llegaban con historias de destrucción y sufrimiento. Estas experiencias marcaron profundamente a Osama, que no tenía formación militar, pero sí acceso a recursos y contactos. Convencido de que debía ayudar de alguna manera, empezó a financiar la construcción de rutas,
refugios y centros de apoyo para los combatientes afganos y para los civiles que escapaban del conflicto. Su papel en Afganistán no era el de un comandante, como a veces se exageró en algunos relatos, sino el de un facilitador. Usaba su posición social para reunir fondos, comprar materiales y coordinar ayuda. Muchos combatientes afganos lo veían como un aliado comprometido, aunque no como un líder militar. Sin embargo, esta experiencia comenzó a moldear su visión del mundo. Osama empezó a sentir que la lucha contra lo que él consideraba invasiones y abusos era no solo un deber religioso, sino también una responsabilidad personal. Durante sus estancias en las montañas y en los campamentos, Osama conoció a personas que lo influenciaron ideológicamente. Algunos líderes religiosos hablaban con pasión sobre la defensa del Islam y sobre la idea de que cada musulmán debía participar, directa o indirectamente, en la protección de su comunidad. Estas conversaciones reforzaron su convicción de que la guerra en Afganistán era parte de un conflicto más amplio que afectaba a todo el mundo musulmán. Poco a poco, su pensamiento comenzó a radicalizarse, aunque todavía no dirigía una organización formal ni planeaba acciones internacionales. Con el paso del tiempo, Osama empezó a invertir no solo dinero, sino también energía personal. Comenzó a establecer conexiones con voluntarios de diferentes países que viajaban para unirse a la resistencia afgana. Estos voluntarios formaban una red diversa, unida por una causa común. La presencia de tantos jóvenes dispuestos a luchar reforzó la idea de que existía un movimiento global en crecimiento. Osama se sintió cada vez más parte de ese movimiento, y esta sensación lo impulsó a mantenerse activo dentro del conflicto. Aunque la guerra avanzaba, Osama ya no era el mismo joven que había salido de Arabia Saudita. La experiencia en Afganistán le dio una nueva identidad, más firme y más comprometida con sus ideales. Y mientras el conflicto continuaba, también comenzaban a surgir ideas sobre crear una estructura más organizada que permitiera coordinar mejor a los voluntarios y apoyar de manera más efectiva a los combatientes. Estas ideas, todavía en desarrollo, serían el inicio de una etapa que cambiaría su vida y tendría repercusiones en muchos países. Ese pensamiento crecería pronto y lo llevaría hacia nuevos caminos decisivos. Cuando la guerra de Afganistán avanzaba hacia su final en 1988, muchos combatientes extranjeros se preguntaban qué ocurriría después. La retirada soviética parecía cercana, y con ella surgía un nuevo desafío, como mantener un sentido de propósito para quienes habían viajado hasta allí convencidos de que estaban participando en una lucha mayor. En ese momento, Osama Bin Laden empezó a reflexionar sobre la necesidad de crear una estructura que permitiera mantener unidos a los voluntarios que compartían la misma visión religiosa y política. No quería que esa red se disolviera al terminar la guerra, pues consideraba que el conflicto no se limitaba a Afganistán, sino que afectaba a todo el mundo musulmán. Fue durante ese periodo cuando surgió la idea de formar Al-Qaeda, un término que significa la base. La intención inicial no era crear un ejército tradicional, sino una red que coordinara a los voluntarios, ofreciera entrenamiento y mantuviera contacto entre grupos dispersos en diferentes países. La idea se fue desarrollando poco a poco, a través de reuniones y conversaciones con algunos de los hombres que habían estado cerca de Osama durante la guerra. No existía una estructura rígida ni una organización formal desde el principio. Era más una plataforma de apoyo que un grupo operativo. Sin embargo, con el tiempo, esa base se convertiría en una red internacional con objetivos mucho más amplios. En esos años, Osama regresó temporalmente a Arabia Saudita, donde fue recibido por algunos como un hombre que había contribuido a la causa afgana. Aún así, sus ideas sobre la política internacional y sobre el papel de los países occidentales en el mundo musulmán empezaron a generar tensiones. Su visión se estaba volviendo más firme y más crítica, y sus discursos atraían la atención de ciertos sectores, pero también provocaban preocupación entre las autoridades sauditas. Para ellas, la presencia de tropas estadounidenses en la región tras la Guerra del Golfo se justificaba por razones estratégicas, mientras que para Osama era una señal de ocupación extranjera en tierras sagradas. Estas diferencias crecientes llevaron a Osama a distanciarse de su país natal. Finalmente, decidió abandonar Arabia Saudita y trasladarse a Sudán en 1991. Allí encontró un espacio donde podía continuar desarrollando sus ideas sin tantas restricciones. Durante los años que vivió en Sudán, fortaleció su red de contactos, amplió su influencia y empezó a crear infraestructuras económicas que servirían para financiar futuros proyectos. Aunque sus actividades en Sudán incluían empresas legales,
también utilizó ese periodo para consolidar la estructura de Al-Qaeda y para reforzar la conexión entre militantes de distintos países. A medida que la red crecía, también crecían las tensiones internacionales. Estados Unidos y varios gobiernos árabes comenzaron a prestar más atención a las actividades de Osama y a los informes sobre la expansión de Al-Qaeda. Su ideología, centrada en resistir lo que él consideraba agresiones contra el mundo musulmán, se estaba transformando en una plataforma que iba más allá de la defensa local. Esta evolución inquietó a varios países, que empezaron a ver en Osama una figura capaz de unir a grupos militantes con ideologías similares. La presión internacional aumentó y Sudán, bajo fuertes críticas, terminó expulsándolo en 1996. Osama se trasladó entonces a Afganistán, un lugar que ya conocía bien y donde tendría nuevamente apoyo del gobierno talibán. Su regreso al país marcaría un punto decisivo. Allí, Al-Qaeda adoptaría una forma más clara y comenzaría una etapa mucho más activa, que pronto tendría consecuencias globales. Mientras Osama se instalaba nuevamente en suelo afgano, los objetivos de la organización empezaban a adquirir un nuevo propósito que transformaría el rumbo de su historia y abriría la puerta a un periodo aún más tenso. A mediados de la década de 1990, Osama Bin Laden ya había consolidado una red que operaba en varios países. Su tiempo en Sudán le permitió establecer conexiones económicas y fortalecer la logística de Al-Qaeda. Utilizó empresas legales para mover dinero, suministros y recursos, y a la vez construyó relaciones con militantes de distintas partes del mundo. La estabilidad relativa en Sudán le dio espacio para organizar entrenamientos, preparar voluntarios y coordinar operaciones, aunque sus actividades comenzaron a atraer la atención de la comunidad internacional, que observaba con preocupación el crecimiento de la organización. En 1996, bajo presión internacional y problemas con el gobierno local, Bin Laden abandonó Sudán y regresó a Afganistán, donde fue recibido y protegido por el régimen talibán. Allí encontró un terreno favorable para expandir la influencia de Al-Qaeda. Afganistán, con sus regiones montañosas y su gobierno aliado, ofrecía seguridad y libertad para planear ataques sin interferencias. Desde ese lugar, Bin Laden fortaleció la coordinación con militantes extranjeros que llegaban de diferentes países para recibir entrenamiento y unirse a su causa. La organización comenzó a funcionar como un centro logístico y estratégico, capaz de proyectar ataques más allá de las fronteras afganas. Durante estos años, Al-Qaeda empezó a ejecutar atentados que mostrarían su capacidad internacional. En 1998, 2 embajadas de Estados Unidos fueron atacadas en Kenia y Tanzania. Los bombardeos causaron la muerte de cientos de personas e hirieron a miles. Estos ataques no solo pusieron a Bin Laden en la mira de Estados Unidos, sino que también evidenciaron que la organización podía planear operaciones simultáneas en distintos países, demostrando coordinación, recursos y objetivos claros. La magnitud de estos atentados hizo que su nombre se conociera globalmente y que se convirtiera en uno de los criminales más buscados del mundo. En 2000, otro ataque marcó un punto clave en la expansión de Al-Qaeda, el ataque contra el USS Cole, un buque de la Marina de Estados Unidos que estaba en el puerto de Adén, en Yemen. El atentado provocó la muerte de 17 marineros e hirió a decenas más. Este hecho mostró que la organización ya no solo actuaba contra objetivos civiles, sino también contra intereses militares de gran escala, consolidando la reputación de Bin Laden como líder de una red capaz de infligir daño directo a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Osama Bin Laden empezó a difundir mensajes más claros sobre sus objetivos y su visión ideológica. Declaraciones públicas y grabaciones de audio reforzaban la idea de que su lucha no se limitaba a Afganistán, sino que buscaba responder a lo que él consideraba agresiones de Estados Unidos y sus aliados en países musulmanes. Estas declaraciones ayudaron a atraer nuevos voluntarios y financiamiento, pero también intensificaron la presión internacional y la vigilancia de gobiernos de todo el mundo. Durante este periodo, la figura de Bin Laden pasó de ser un combatiente que ayudaba en conflictos regionales a un líder global de un movimiento organizado. La combinación de logística, entrenamiento, ataques selectivos y propaganda permitió a Al-Qaeda proyectar poder en varios continentes. Mientras el mundo empezaba a reconocer la amenaza que representaba, Bin Laden continuaba consolidando su red en Afganistán, preparando el terreno para lo que sería la etapa más conocida y devastadora de su vida. Su enfoque estratégico, paciencia y capacidad para organizar a cientos de voluntarios estaban a punto de cambiar la historia de forma irreversible. A principios de los años 2000, Osama Bin Laden y Al-Qaeda ya eran considerados una amenaza global. Durante años,
La organización había ejecutado ataques en diferentes países y había enviado mensajes claros sobre sus objetivos. Sin embargo, ninguno de esos atentados tuvo el impacto que lograría el 11 de septiembre de 2001. Esa mañana, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por militantes entrenados por Al-Qaeda. 2 de ellos estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno alcanzó el Pentágono en Washington, D.C., y el cuarto se estrelló en Pensilvania tras la intervención de los pasajeros. Los ataques dejaron casi 3.000 muertos y miles de heridos, provocando una conmoción mundial sin precedentes. El 11 de septiembre cambió radicalmente la percepción de Estados Unidos y del mundo sobre el terrorismo internacional. La magnitud y la precisión de los atentados demostraron que Al-Qaeda no solo podía organizar ataques, sino planear operaciones complejas con recursos limitados y voluntarios motivados. La imagen de Bin Laden se consolidó como la del enemigo público número 1 del mundo occidental. Desde ese momento, su vida y sus movimientos se convirtieron en prioridad para agencias de inteligencia y fuerzas militares de distintos países. Tras los ataques, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo y lanzó operaciones en Afganistán con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y expulsar del poder al régimen talibán que lo protegía. La invasión fue rápida y provocó cambios drásticos en la región. Ciudades que habían estado bajo control talibán fueron ocupadas, campamentos de entrenamiento de militantes fueron destruidos y líderes de la organización fueron capturados o eliminados. Sin embargo, Osama Bin Laden logró escapar, escondiéndose en áreas remotas de Afganistán y Pakistán, lo que convirtió su localización en uno de los mayores desafíos de inteligencia de la historia moderna. Durante los años siguientes, Bin Laden continuó comunicándose a través de mensajes de audio y video. Sus declaraciones seguían manteniendo una narrativa de lucha contra Estados Unidos y sus aliados, justificando los atentados como defensa de los musulmanes en distintos conflictos internacionales. Estas comunicaciones no solo servían para mantener su liderazgo dentro de Al-Qaeda, sino también para reclutar nuevos miembros y mantener el apoyo de seguidores en diferentes países. La organización, aunque golpeada, continuó operando de manera descentralizada, demostrando la planificación estratégica que Bin Laden había consolidado durante años. El 11 de septiembre también provocó un cambio profundo en la política internacional. Se incrementó la cooperación entre agencias de seguridad de distintos países, se reforzaron fronteras y se intensificaron las operaciones de vigilancia global. La lucha contra el terrorismo pasó a ser prioridad en la agenda política, económica y militar de muchas naciones. Al mismo tiempo, Osama Bin Laden se convirtió en un símbolo de resistencia para algunos grupos radicales, mientras que para el resto del mundo representaba la amenaza más significativa en décadas. Aunque la ofensiva militar y la presión internacional limitaron su movilidad, Bin Laden siguió planeando y coordinando operaciones desde la clandestinidad. Su habilidad para mantenerse oculto durante años, combinada con su capacidad de comunicación y liderazgo, hizo que su figura permaneciera vigente en los titulares y en la memoria colectiva mundial. Cada operación fallida o ataque frustrado reforzaba la percepción de que, a pesar de los golpes recibidos, Al-Qaeda seguía siendo una fuerza activa. Mientras Estados Unidos y sus aliados se enfocaban en encontrarlo, Osama Bin Laden continuaba adaptándose, buscando nuevas formas de mantener la red activa y de proyectar su influencia internacional. La historia estaba entrando en una etapa donde su capacidad de supervivencia y estrategia estratégica definiría los años siguientes y la forma en que el mundo enfrentaría el terrorismo global. Después de los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden pasó más de una década huyendo de las fuerzas estadounidenses y de sus aliados. Durante ese tiempo, se mantuvo en lugares remotos de Afganistán y Pakistán, aprovechando montañas, valles y casas seguras para evitar ser detectado. La presión internacional era constante. Agencias de inteligencia de todo el mundo seguían cada pista, cada comunicación y cada movimiento sospechoso. La vida de Bin Laden se convirtió en un juego de vigilancia y estrategia, donde cualquier error podía significar su captura o muerte. A lo largo de esos años, Osama mantuvo contacto con Al-Qaeda a través de mensajeros y grabaciones de audio y video. Aunque ya no dirigía la organización con la misma fuerza de antes, sus instrucciones y consejos seguían siendo escuchados y respetados por muchos militantes. La estructura de Al-Qaeda había cambiado. Algunos líderes tomaron decisiones locales, mientras que Bin Laden continuaba como símbolo y fuente de legitimidad ideológica. Su figura seguía inspirando a seguidores en diferentes regiones, desde Medio Oriente hasta África y Asia, lo que mantenía activa la red a pesar de las operaciones militares en su contra. La búsqueda de Bin Laden fue larga y compleja.
Estados Unidos implementó operaciones de inteligencia muy detalladas, utilizando información de satélites, espionaje electrónico y seguimiento de redes de apoyo. Tras años de recopilación de datos y análisis, la ubicación de Bin Laden finalmente fue confirmada en Abbottabad, una ciudad de Pakistán, en una vivienda cuidadosamente protegida. La localización exacta fue posible gracias a la investigación de sus asociados y al seguimiento de un mensajero clave que lo conectaba con el exterior. Esta información permitió planear una operación precisa para capturarlo o eliminarlo sin poner en riesgo a civiles cercanos. El 2 de mayo de 2011, fuerzas especiales estadounidenses realizaron una operación en la residencia donde Osama se encontraba. La misión fue ejecutada con precisión y terminó con su muerte. La noticia se difundió rápidamente en todo el mundo, provocando reacciones mixtas, alivio entre quienes lo consideraban el principal responsable de ataques terroristas y preocupación entre seguidores radicales que lo veían como un líder. Los documentos, discos duros y archivos encontrados en la casa revelaron que continuaba involucrado en planificación de ideas y estrategias, aunque ya no tenía el mismo control operativo que antes. Su muerte cerró un capítulo fundamental en la historia del terrorismo moderno, pero también abrió interrogantes sobre el futuro de Al-Qaeda y de los grupos inspirados por sus ideales. La organización se fragmentó y adoptó nuevas formas de operar, muchas veces de manera más descentralizada y difícil de rastrear. Además, la influencia ideológica de Bin Laden continuó motivando a otros militantes, lo que demostró que su legado no se limitaba a su presencia física, sino a la red de ideas y seguidores que había construido durante décadas. Aunque Osama Bin Laden dejó de existir físicamente, su historia sigue siendo estudiada y analizada como ejemplo de cómo un individuo puede afectar la política global, los conflictos internacionales y la seguridad mundial. Su vida, marcada por privilegios, guerra, radicalización y estrategia, mostró la complejidad de los factores que llevaron a la creación de una de las organizaciones terroristas más conocidas de la historia. El mundo sigue enfrentando las consecuencias de sus acciones y las decisiones tomadas por quienes lo rodearon, recordando que la historia de Bin Laden no terminó con su muerte, sino que dejó lecciones profundas sobre seguridad, política y extremismo. Y así concluye nuestro vistazo a la verdadera vida de Osama Bin Laden. La historia que conocías podría ser muy diferente de la realidad. Déjanos tu comentario con tu opinión o lo que más te sorprendió y recuerda activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de revelaciones y curiosidades.